Recién terminamos la reunión de directiva, así que fue levantarse, dar media vuelta y entrar de nuevo en una sala. Les quiero dar las bienvenidas a todos, a los participantes, a los colegas, por supuesto. Coco, nosotros le decimos Coco al doctor Martini, para nosotros ya es un amigo de la casa, así que quiero además felicitarte públicamente por el gran trabajo realizado en CUSICBA por el tema de RIMAX. La verdad que nos llenó de energía y nos llenó a nivel nacional de ánimo, así que públicamente te agradezco muchísimo, y vos sabés que Córdoba para vos es tu casa, así que bienvenido, y bienvenido Mariano, que siempre nos acompaña. Muchas gracias, Vicky. Mariano, te cedo la palabra a vos para que obviamente te presentes y presentes al amigo acá invitado al panel que va a compartir contigo. El desafío de los 50 minutos, recuerden que estos son encuentros de 50 minutos, vamos a tratar de explotar al máximo ese tiempo, así que no los interrumpo ni les corto más tiempo, Mariano. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Coincidimos con Jorge Martín Irigoyen en comandar, creemos, dos de los colegios más importantes desde el área legal, por lo menos, y asistir a las comisiones directivas en esta tarea tan compleja de alto voltaje que es ser el asesor legal de un colegio profesional de esta índole, ¿sí? Y sin entrar en currículum del doctor Irigoyen, lo que voy a comentar es una pequeña anécdota que los pinta de cuerpo entero, que tiene dos partes. Una, cuando le digo, hola, sí, doctor Irigoyen, me dice, no, no me digas doctor Irigoyen, decime Coco. Punto número uno, habla de la humildad, ¿sí? Habla de la cercanía, y creo que efectivamente cuando ustedes les toque escucharlo van a saber de qué es lo que nos estamos refiriendo. Y segundo punto, cuando habíamos armado desde el área legal, desde el CPI, él se tomó el trabajo de pedirnos el copyright, para decirlo de un modo, del DNU. Y su llamado fue solamente eso. Es decir, Mariano, nos pareció muy interesante el trabajo que hicieron desde el CPI de Córdoba, nos gustaría tomarlo como base para hacer un trabajo nosotros en CUSICBA. Y eso fundamentalmente en tiempos en los que la información fluye de un modo tan directo y que solemos todos, de lo que vemos, cooptar una idea y hacerla nuestra, me pareció de un alto código. Entonces, efectivamente, esto de humildad y de código lo pintan de cuerpo entero, independientemente de los pergaminos que pueda llegar a tener el doctor Irigoyen. Así que, Coco Irigoyen, el auditorio suyo para presentarse, y después vamos ingresando en tema. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Coco, me dicen Jorge Martín Irigoyen. Ante todo quiero agradecer a Vicky, a Gustavo, Mariano, con vos hablamos permanentemente. Para mí es un gusto estar con ustedes virtualmente en la provincia de Córdoba, muy querida para mí. Este verano la pasé ahí cerca de Alpacorral, en San Bartolo, y también mi solidaridad desde acá por lo que está padeciendo la provincia con los incendios, y estamos permanentemente, mi familia, siempre tratando y rezando también para que de la naturaleza, que haya lluvias, y que, bueno, que desde lo humano sé que están haciendo lo imposible para paliar estos incendios. También agradezco, por supuesto, al Consejo Directivo de CUSICBA, porque somos un equipo, y la verdad que el Consejo Directivo de CUSICBA está trabajando muchísimo, y me parece una idea extraordinaria lo que hacen en Córdoba, en el sentido de formación de dirigentes para los colegios, porque bueno, en estos 50 minutos que vamos a tener con Mariano, van a ver la importancia de las cosas que hace un colegio, y de las consecuencias de ciertas decisiones que se toman, que a veces pueden ser buenas y otras pueden tener consecuencias malas. Por eso es importante que todos los que están participando del curso, que sean futuros dirigentes o dirigentes actuales, poder aportar nuestro pequeño granito de arena y ver desde legales las distintas cosas que vamos haciendo. Así que, Mariano, para mí es un gusto, no quiero perder el tiempo en introducciones, y vamos directamente al hueso, al grano.
Exactamente. Cuando estábamos preparando la clase con Coco Irigoyen, primer punto, somos los dos bastante verborrágicos, y lo que coincidimos es en esta cuestión de la defensa de la profesión, ¿sí? Porque hay diferentes modos de ejercer la abogacía, y una es comprometerse y otra es ser muy tibio y dejar que el conflicto es de otros, y más allá que es una máxima para los abogados que el conflicto no es algo nuestro, creemos que la pasión a la hora de defender los intereses es algo que tiene que estar presente. Si nosotros no nos comprometemos, no creemos en lo que efectivamente estamos diciendo, mal vamos a poder defender. Entonces, cuando Coco Irigoyen toma en algunos momentos abiertamente a través de su cuenta de Twitter y demás, planteando situaciones que rozan lo político, pero cuando rozan lo político tienen mucha incidencia. Por ejemplo, la ley de alquileres, por ejemplo, el DNU. Y creo que en ese sentido hemos coincidido en brindar nuestras opiniones desde el punto de vista jurídico, pero que sirven de sustento para luego que los dirigentes tengan las herramientas necesarias para fundamentar una decisión de rechazarla, ¿sí? Pero con fundamentos, como los fundamentos técnicos, porque estos dirigentes, este perfil dirigencial que nosotros estamos tratando de aportar nuestro granito de arena en lo que conocemos nosotros, que es en la parte jurídica, tiene importancia y mucha relevancia. ¿Por qué? Porque efectivamente los colegios profesionales son personas jurídicas públicas no estatales, y estas personas jurídicas públicas no estatales que estén representadas por un directorio, en algunos momentos tienen que tomar decisiones políticas, pero basadas en un conocimiento cierto. Si está bien, si está mal, si corresponde a hacer una acción de inconstitucionalidad respecto a una determinada norma, porque no podemos contemplar pasivamente lo que deciden los diferentes estamentos de gobierno que están por encima, ¿sí? Y tengamos en cuenta que es muy importante que sepamos que un colegio profesional está compuesto, ¿sí? O está creado por una ley, compuesto por dirigentes, pero también tenemos que ser respetuosos de las otras normativas que existen. Porque tengamos una ley emanada de la legislatura, no podemos creer que podemos hacer cualquier cosa porque se encuentra en nuestro derecho, sino que estos dirigentes tienen que efectivamente conocer la ley de formación, la ley de creación del colegio profesional. En el caso, por ejemplo, de CUSIGBA, fue creado por una ley de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso Mariano, de... Sí, Coco. Mira, te quiero agregar, es muy importante lo que vos estás diciendo. Y lo primero que tenemos que entender, y que no lo entienden muchas veces los funcionarios, diputados, senadores, legisladores, es primero que es una entidad pública. Un colegio creado por ley, el presidente se equipararía casi a un funcionario público. Y muchas veces, cuando vos te sentás con funcionarios, por ejemplo, a debatir la famosa ley de alquileres, que salió la 27.551, que se metió en dos aspectos que no se tendría que haber metido nunca, que es el ajuste y la garantía, y por eso se desmadró todo, y se lo dijimos, pero con cuanto funcionario estuvimos. Pero ellos no te ven como un par, no te ven como un par. Y a veces le dan más legitimidad a alguien que viene por una asociación o una agrupación ideologizada políticamente, camaleónica detrás de una agrupación de inquilinos, y no se dan cuenta que acá hay funcionarios prácticamente, porque son colegios de ley. Entonces, como dirigente, si yo tendría que resaltar, agregando a lo que vos decís que es maravilloso, Mariano, es esto de que empezar a creérsela en el buen, con humildad, por supuesto, ¿no? Pero que en definitiva, un colegio equivale prácticamente como sería el Instituto de la Vivienda, se equipara a la Inspección General de Justicia. Entonces, son organismos en donde el Estado delegó en ellos no solamente el control de la matrícula, sino también el poder opinar sobre cuestiones del sector, que es muy importante. Esto que vos estás diciendo es crucial, pero es crucial también que los dirigentes se vean también como funcionarios públicos. Es un tema que no es menor, porque entonces eso
cuando vos te sentás a hablar de ciertas cuestiones, cuando funciona eso, estás en otro lado. Sí, Mariano. Exactamente. Esto, por ejemplo, y fundamentalmente se encuentra en nuestra normativa, en las finalidades, en los deberes, artículo 27, 28 de la ley 9445, y allí efectivamente decimos, bueno, ¿cuáles son los objetivos de un colegio profesional? Y bueno, puede diferir entre el colegio de abogados y el colegio de corredores inmobiliarios, pero también es un órgano, ¿sí?, que conforma no la estructura estatal, pero sí es parte del gobierno, para decirlo, ¿sí? Si bien no está dentro Vicky Manzotti, Armando Pepe, que son los presidentes de CUSICBA, que son los presidentes del CPI Córdoba, no cumplen órdenes del gobernador, sí tienen una delegación hecha por el gobierno de la provincia de Córdoba y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, efectivamente, cualquier derecho tiene como contraparte una obligación, y estamos obligados y compelidos a cumplir con las normas, pero también estamos, ¿sí?, como colegio profesional, obligados a emitir nuestras opiniones cuando efectivamente se trata un tema como el DNU, como la ley de alquileres. Y después sucede esto que dice el doctor Irigoyen: Coco, no te tratan como un par. Pero para eso es fundamental, ¿sí?, retrotraernos a una cuestión. El corredor público inmobiliario, el corredor inmobiliario, si bien data de muchísimo tiempo a lo largo de la historia, ¿sí?, los procesos de profesionalización se encuentran muy cerquita. Y si bien el corredor está normado desde el código de Vélez Sarsfield y Acevedo, el Código de Comercio de Vélez Sarsfield y Acevedo, como un auxiliar del comercio, hoy en día no es un comerciante, hoy en día es un profesional universitario. Y efectivamente, si comprendemos esto y sabemos que desde el primer, lo que heredamos como corredores inmobiliarios del Código de Comercio es la obligación de informar con precisión, exactitud y claridad los negocios que se proponen. Están en todas las normativas nacionales y provinciales presentes como obligación del CPI. Ahora bien, ¿desde cuándo son profesionales universitarios? Desde hace muy poco tiempo. ¿Y desde cuándo dejaron de ser comerciantes? Desde el momento en el que son profesionales universitarios. Por eso, cuando nosotros vemos que los corredores inmobiliarios tienen una necesidad de ser empresarios, solemos decirles: no, señores, ustedes no son empresarios, son profesionales universitarios. Y más allá que sea tentador presentarse en algunos ámbitos como empresario en un país donde está muy, muy bien catalogado ser empresario o ser desarrollista, lo primero que tenemos que tener es una identidad del corretaje público inmobiliario como profesión. Y creo que en ese sentido muchas veces colegas como el doctor Irigoyen, como los abogados que conforman COFESI, ¿sí?, de los colegios profesionales que conforman el COFESI, advertimos incluso mejor que muchos dirigentes, y esto es lo que llamamos a ustedes, es que son profesionales. Y como son profesionales universitarios, tienen que estar en creérsela, como dice el doctor Irigoyen. Primero no lo tenemos que creer como corredores inmobiliarios, ¿sí?, que no somos comerciantes, que no somos auxiliares del comercio. Y cuando nos toca estar en lugares dirigenciales, tenemos que creérnosla que estamos ayudando al gobierno de nuestra provincia, que nos delegó el control de la matrícula y muchísimos deberes más, que podemos ser los dirigentes que necesita nuestro sector. Coco. Sí, a ver, varias cosas. COFESI, primero, para los que no saben, es el Colegio Federal de Corredores Inmobiliarios. Esto también es nuevo, que se ha creado, y es lo lindo de lo que se está viendo en la dirigencia de todo el país. Creo que, al menos en los últimos años, yo soy nuevito en el Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, en CUSICBA, porque recién arrancamos en el 2017. Ahora bien, en estos últimos 3 años lo que he visto, una unión de todos los colegios, que, bueno, la unión hace la fuerza. Y los estados, justamente porque cuando está en juego
ni más ni menos el patrimonio de las personas, que es muy importante, que es un inmueble. Cuando uno compra, vende o alquila un inmueble, ya es no solamente patrimonial, sino también es la sede de un hogar, de los sueños de un negocio, o de una actividad comercial, o de una profesión. Entonces, acá hubo un cambio. En las últimas décadas, el nuestro en la ciudad de Buenos Aires tiene solamente 15 años. Entonces es un colegio nuevo. Entonces se pasó de una mirada totalmente mercantilista a la centralidad ahora que tiene el carácter profesional, en donde lo que importa, lo más importante, es la matrícula, tu credencial de profesional, como la tenemos los abogados, como la tienen los arquitectos, como la tienen también los médicos. Entonces, me parece que es importante esto, porque todavía hay algunas, inclusive algunos jueces o algunos funcionarios, o mismo la sociedad, que no habla de inmobiliarios e inmobiliarias, sino que hablan de la inmobiliaria como si todavía sigue, como si seguiría siendo un local comercial, un comercio. Bueno, me parece que entonces esto es importante, poner el foco en la profesión y acá vamos a lo que seguramente vamos a seguir desarrollando, que es esto de que las profesiones no se mercantilizan, porque las profesiones no es que vos tenés la competencia comercial, vos tenés también un código de ética, cómo obtener clientes, tenés cargas también, estás sujeto a un tribunal de disciplina, y bueno, hay muchísimas cosas más que creo que son importantes que no tienen los comerciantes. Entonces esto no es, bueno, yo ejerzo mi actividad, vos lo que ejercés es tu actividad profesional, y si vos lo querés encarar de algún aspecto, tu actividad siempre es profesional. Vos le podés dar un carácter, digamos, subsidiariamente con los clientes de determinada manera, o tener una oficina a la calle de determinada manera. Pero siempre el centro, el foco es la profesión. Sí, Mariano. En algún momento, cuando uno tiene una vocación dogmática en la cual trata de acomodar jurídicamente o doctrinariamente algunos conceptos, entonces muchos inmobiliarios de hace muchos años hablan de la inmobiliaria. Yo tengo inmobiliaria. ¿A qué te dedicas? Yo tengo inmobiliaria. Entonces, desde el punto de vista dogmático, jurídico, ¿sí? De la naturaleza del derecho, la naturaleza jurídica de la palabra inmobiliaria, en algún punto, hablando con algunos colegas, surgió esto, que la inmobiliaria es la estructura jurídica y contable, el armazón jurídico y contable del corredor público inmobiliario. Pero no puede haber inmobiliaria sin corredor público inmobiliario. Entonces, lo esencial es el corredor público inmobiliario, es decir, una persona que tiene que estar matriculada. Y efectivamente, a partir de allí es donde encontramos determinadas herramientas para cuestionar, ¿sí? Y para que comprendan desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Por qué está mal que las profesiones se franquicien, por qué está mal. Mariano, vos fijate, ¿no? ¿Qué punto este? Ahora vamos a entrar a ese tema, que es un tema interesante, ¿no? Pero, mira, cuando hablan de los abogados, hablamos de los abogados, la abogada, la escribana, el escribano, el arquitecto, la arquitecta. Pero, bueno, lo mismo tendría que ser el inmobiliario o la inmobiliaria, pero como el sujeto, en definitiva. Nadie habla de los estudios jurídicos, de los estudios contables, de los estudios... Hoy me junto con el estudio tal, ¿no? Exactamente, o sea, un profesional. Sí, Mariano. Porque efectivamente, a ver, esto creo que en algún punto está muy relacionado, porque creo que los abogados, ¿sí? Por haber tenido una experiencia previa en la profesionalización, no que tengamos una experiencia previa en otras cuestiones, creo que efectivamente como el origen de la figura del corredor era un mediador, ¿sí? Un intérprete de mercados, un intérprete del derecho. Es más, en la Italia medieval, el corredor era aquella persona que interpretaba el mercado de un lugar para realizar una operación en el mercado de otro lugar, ¿sí? Y efectivamente, por eso creemos que los corredores inmobiliarios tienen una vital importancia en la cuestión económica, en la cuestión jurídica, ¿sí? Ahora bien, me parece que lo primero que tenemos que comprender es que está mal
compartir con alguien que no tenga matrícula. Pero no por una cuestión ética, que es muy importante la cuestión ética, sino que es hasta una cuestión que voy en contra de mi propio sustento de alimentación. El carácter alimentario del honorario profesional, yo no lo voy a compartir con alguien que no sea abogado, lo voy a compartir solamente con mis socios abogados, que mis socios abogados tienen otro número de matrícula. ¿Sí? Y solamente voy a realizar sociedades con quien tengo un número de matrícula, con quien tengo una matrícula para que avale sus operaciones y yo voy a avalar mis operaciones, ¿sí? En este caso, en el caso de los CPI, operaciones inmobiliarias en las que intervengan, en el caso de los abogados, el juicio, y validar efectivamente la firma, porque en algún punto debemos hacerle comprender al corredor inmobiliario esta cuestión de mi hijo el doctor, ¿sí? Que está arraigado en la literatura argentina. Mariano, vos Porque hablaste de las efectivamente... franquicias recién, y ahora te tomo el guante. Fíjense, es increíble que franquiciantes, que si vos vas al contrato de franquicia es totalmente comercial, es una figura comercial, es un contrato comercial, así lo define el 1796, creo, del Código Civil y Comercial, habla de un contrato comercial. Y acá estamos en relaciones de profesionales, porque nosotros estamos hablando de compartir honorarios, tal vez con un dependiente que en la 2340 se permite en CUSICBA, que se pueda hacer algunas cosas con dependientes, pero no importa. Pero el tema es el franquiciante. Vos tenés el contrato de franquicia, que es propio del derecho mercantil, también recibe unas regalías por ese honorario profesional que tiene carácter alimentario y que está prohibido, al menos en la legislación de Cava está prohibido el compartir con alguien que no es corredor inmobiliario. Es más, lo que vos compartís, es más, si te emite una factura alguien por corretaje inmobiliario, alguien que no tiene la incumbencia porque no está matriculado en un colegio, no tiene el título universitario, sin matrícula, se equipara a un pago indebido. También está en el Código Civil y Comercial, se equipara al pago indebido, con lo cual hasta la persona que pagó por un servicio profesional de alguien que no lo fue y tiene una factura de monotributo, hasta puede pedir el reintegro de eso. Además, en nuestro caso también, en la 2340, la ley de Cava, está expresamente prohibido por el artículo 16. Entonces, fíjense que es lo que buscó en esa delegación a los colegios, y una vez que los estados, se forman los colegios porque los estados decidieron que fuera de carácter profesional la tarea de intermediación de corretaje inmobiliario, justamente tiene esas protecciones para aquellos que ejercen ilegalmente la actividad. Además es importante entender lo siguiente, ¿sí? La actividad de corretaje inmobiliario, a diferencia de otras actividades, pone en juego directamente el patrimonio del corredor inmobiliario. Y no tan solo el patrimonio del corredor inmobiliario, sino también el del colegio, ¿sí? Porque en algún punto está el concepto de fianza. Este concepto de fianza, que hay que afianzar sus obligaciones, que sí nos viene del comercio, nos viene como auxiliar del comercio, pero como es tan importante la protección de los inmuebles en nuestro sistema jurídico, tengamos en cuenta que está la vida, la libertad y la propiedad dentro de la protección, o supuestamente está la propiedad dentro de la protección, por lo menos expositivamente es así. Las últimas normativas parecen las últimas normativas y algunos guiños a la toma de tierras o cosas por el estilo, pareciera que no sería tan protegido en nuestro sistema argentino el tema de la propiedad, pero efectivamente sí está protegida la propiedad y debemos luchar por la protección de la propiedad. Y quienes están encargados, ¿sí?, profesionalmente de la propiedad, en algún punto son los corredores inmobiliarios. Mi amigo, el doctor Ignacio Sabaini, decía que en este ranking de derechos, la vida está protegida por los médicos, la libertad por los abogados y la propiedad por los corredores inmobiliarios. Entonces tengamos en cuenta la importancia que tienen ustedes para comprender la importancia que puede llegar a tener un colegio profesional y la diligencia que ustedes tienen que llevar adelante. Y consecuentemente me gustaría, Coco, que expongas cuál fue
el trámite que se llevó en primera persona ante la Inspección General de Justicia y cuáles son los fundamentos más importantes de la resolución en contra de RE/MAX Internacional y el RE/MAX SRL. Bueno, nosotros en realidad lo que veíamos que había algo que estaba mal desde el origen. Entonces nos planteamos dentro del Consejo Directivo de CUSICBA esta cuestión y vemos que hay muchas batallas judiciales, pero por lo general y de carácter más individual, ¿no? Contra un agente inmobiliario determinado, contra un franquiciado, o que se está haciendo mucho en provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, o sea, todos. Pero nosotros lo que nos causaba muchas dudas es que siempre que se le pedían los contratos de franquicia o mismo estos contratos de agencia que es entre pares. Aviso, el contrato de agencia no es de dependiente. El contrato de agencia, que es una de las figuras que utiliza mucho RE/MAX para reclutar, como digo yo, punteros o bolseros, porque los abogados también tenemos el mismo problema. Nosotros el problema que tenemos los abogados es que vos tenés gente, tal vez en los hospitales, que sale, como quien dice, a cazar accidentes de tránsito, tenés también personas que están en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo por accidentes laborales, quienes causan divorcios, temas de usucapión. Bueno, esas son prácticas que en realidad son negativas, que hay que combatir. Vos no la podés legitimar poniéndole y dándole una chapa de agente jurídico. Son lo que conocemos como bolseros, y que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal lo combate. Tuve el honor de ser el vicepresidente de la Comisión de Vigilancia del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, también estuve en el Consejo Directivo del colegio, que es una entidad de 100.000 matriculados. Ahora bien, prácticamente RE/MAX SRL nunca quiso acompañar nada y hasta desconocía que tengan legitimidad en los colegios para exigirles cosas. Entonces fuimos a donde teníamos que ir, que es la Inspección General de Justicia. La Inspección General de Justicia es el órgano del Estado más importante que controla las sociedades. Lo hicimos en Capital Federal porque nosotros habíamos tomado conocimiento que estaba inscrito en Capital Federal. También podría estar en la Inspección de Córdoba, pero en este caso RE/MAX Argentina está en Capital Federal. Y fue una denuncia que hicimos tanto con RE/MAX Internacional, que tiene su sede en Estados Unidos, cotiza en la Bolsa de Nueva York, y contra RE/MAX Argentina SRL. Grande fue nuestra sorpresa cuando vimos que RE/MAX Internacional, que es una LLC, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, ni siquiera vino a la Argentina como sociedad extranjera y a constituir un domicilio y a inscribirse en la IGJ. ¿Por qué? Porque expresamente establece la ley de sociedades que una empresa extranjera que hace negocios con habitualidad debe inscribirse en el registro de comercio de la Argentina, en alguno. En este caso no se inscribió en ninguno del país. Ahí cometieron un gravísimo error. ¿Por qué? Porque la naturaleza, la esencia del contrato de franquicia, que para mí no va con las profesiones, para mí el contrato de franquicia es incompatible con las profesiones, pero aún partiendo de los que opinan que sí es compatible, justamente habla de una habitualidad. Cobran regalías habitualmente, producto de operaciones inmobiliarias, producto de cursos que le dan a los agentes y de otras cuestiones más. Entonces yo me pregunto, si va, por ejemplo, supongamos una empresa Pampamax a Estados Unidos y quiere meterse en cuestiones que tienen que ver con el real estate por propiedades que se venden en Estados Unidos y que va a recibir regalías de esas propiedades que se venden, seguramente en Estados Unidos le pedirían que cumplan con las normativas de Estados Unidos, porque acá se van a abrir muchas ventanas. ¿Qué pasa? ¿Cómo fueron esas regalías? Porque todos los contratos de franquicia siempre los escondieron. Bien, entonces, punto 1, la internacional, que habitualmente está efectuando operatorias en la Argentina de regalías, tendría que haber constituido una sociedad. ¿Y dónde tendría que haber tributado impuestos? Sin ninguna duda, si vos hablas con cualquier tributarista de esas regalías habituales, tendría que haber tributado impuestos acá. Y acá ni siquiera tienen un domicilio constituido. Y lo que es peor, la marca en la Argentina está a nombre de la LLC. Después tenemos RE/MAX Argentina SRL, que se arroga el uso de la marca RE/MAX. Bueno, la SRL, vamos al tema profesional que recién hablaba justamente Mariano, el gran talón de Aquiles es que ninguno de sus socios
es corredor inmobiliario. Entonces, el principal argumento que utilizó la IGJ fue justamente este: nadie puede ceder un derecho que no tiene. Ellos están, en definitiva, franquiciando a través de RIMAX Argentina SRL cuestiones que son propias del corretaje inmobiliario. Entonces, el objeto de la sociedad puede ser lícito, pero cuando empezás a desmenuzar la actividad es ilícita. Entonces, ¿cuál fue el principal argumento? Fue, bueno, miren, la extranjera no está en Argentina, para las normas argentinas no existe directamente. Y la SRL, la RIMAX Argentina SRL, al no ser ninguno corredor inmobiliario, cuando empiezan a ver el tema de la propaganda, el tema de los agentes inmobiliarios, y muchísimas cosas más que no los quiero aburrir, llegó a la conclusión que ejerce una actividad ilícita. Con lo cual, ahora próximamente, ahora se está iniciando el proceso de disolución y liquidación, que por supuesto RIMAX Argentina, con sus abogados, se defenderá y se opondrá a este proceso de liquidación y disolución. Pero esto seguramente nos va a traer un montón, esto va a generar consecuencias. De hecho, ya hubo una ordenanza en Pinamar que prohíbe las franquicias y también le da más herramientas a cada colegio del interior del país y a todos los colegios para poder plantear cuestiones nuevas respecto a franquiciados y agentes. Es más, cuando vos ves los franquiciados para reclutar agentes, la figura del agente es un tema que es central. Lo más importante que tenemos los profesionales son los clientes. Los clientes, nuestro patrimonio son los clientes. Además, lo que estudiamos todos, pero son los clientes. Totalmente. Entonces, cuando nosotros hablábamos del origen de las cosas, veíamos que la forma de captación de clientes es ilícita para lo que es las leyes de ejercicio de la profesión. Porque vos no podés legitimar que te salgan a captar clientes personas que no son abogadas y que además le dan un curso sin estar, por supuesto, habilitados por el Ministerio de Educación, y es otorgándole una chapa de agente inmobiliario, que es sinónimo de corredor inmobiliario, a personas que no tienen título universitario y no tienen matrícula. Entonces, fíjense, y ahí hay una desigualdad. ¿Por qué? Porque un corredor matriculado, habilitado primero, tiene que pagar una matrícula. Está sujeto a la ley de ejercicio de la profesión, a un tribunal de disciplina. Todas las leyes de ejercicio de la profesión y los códigos de ética de cualquier profesión tienen el método de captación de clientes. O sea que uno lo tiene que también, al tener un cliente, al conseguir un cliente, tenés que hacerlos, por supuesto, con una ética determinada. Ustedes imagínense el ejército de punteros y bolseros que son los agentes inmobiliarios RIMAX. O sea, que están entrenados prácticamente a un sistema de venta compulsiva, como puede ser la venta de cremas o productos de estética o de productos alimenticios. O sea, Coco, una competencia igual. En algún punto, sí, recurriendo a una parodia cinematográfica, lo que se refería recién Coco era, si ustedes han visto la película Carancho, de Darín, ¿sí? Esta figura que se da en la abogacía, este carancho que busca el caso para después llevárselo a un abogado para obtener un rédito económico, es lo que supone un agente, porque es una persona no profesional que aparenta una profesionalidad para obtener un rédito económico que después se comparte entre quien tiene la matrícula y quien no tiene la matrícula. Mariano, y aparte esa apariencia que vos hablas, no es que él dice que se muestra porque está de corbata todo y no dice nada, sino que esto va por una multinacional que parte de esas regalías, que en vez de ir a los colegios por matrículas, van a los franquiciantes, todo con una publicidad engañosa detrás, que es muy distinto al que dice, bueno, yo me hago pasar, sino que acá hay toda una maquinaria, todo lo que ellos llaman un sistema, que en realidad, si lo es antijurídico, al menos con las normas que tienen que ver con el ejercicio de la profesión, y bueno, eso es muy grave. Esto, viste, la publicidad engañosa, esto de mudamos una familia cada 10 minutos, por ejemplo, y después dicen que son una empresa de sistemas, que muestran hacia la sociedad, y el nombre, Mariano, fíjate, es un atributo de la persona, es esencial. O sea, el nombre
es un atributo, es un denominador de la persona. Entonces acá hay una confusión, porque cuando hay un problema, este problema lo tenés con el RIMAC del barrio tal, yo no tengo nada que ver, no es que te responde la de Nueva York o la franquiciante. Entonces, generan toda una confusión que hay que tener mucho cuidado. Es lo que ellos dicen, bueno, si bien somos lo mismo, cada uno de los agentes, cada uno de los matriculados es de gestión autónoma, ¿sí? Porque, a ver, tengamos en cuenta, y es importante que lo sepamos, hay CPI de Córdoba y CPI de CUSIGBA, que son, en algún punto, lo que le dan la posibilidad formal de trabajar, ¿sí? Porque hay matriculados de ambos colegios que efectivamente habilitan, para decirlo de un modo, en oficina. Ahora bien, lo que buscan, la búsqueda a través de la publicidad, la búsqueda, es la desregulación de la profesión, que cualquiera la puede hacer, cualquiera puede vender. Ese es el mensaje, que no es tan solo el de RIMAX, sino cualquier mensaje, el de RIMAX, el de cualquier tipo de franquicia, y cualquier tipo de situaciones, como por ejemplo lo que vivimos en diferentes provincias, a través de los martilleros, matriculados en un colegio de martilleros, que buscan ejercer la actividad de corretaje sin estar matriculados en el colegio de corretaje. Es la búsqueda de la desregulación y la ilegalidad. Inclusive, en los últimos 4 o 5 años, para evitar contingencias laborales, es decir, que esos agentes inmobiliarios le facturen al franquiciado, para decir algo, para que se entienda, le empezaron a facturar, hay algunos casos, no todos, pero hay algunos casos en donde le da el agente inmobiliario, sin ser matriculado, parte de ese honorario se lo da en una factura de monotributo que tal vez le ponen por marketing. Entonces vos tenés, por un lado, también un tema imposible. Primero que ese pago es un pago indebido el que realiza el cliente. Esa factura, tranquilamente, se le podría pedir recuperarla, porque el que le facturó era alguien que no tenía incumbencia. Entonces, fíjense que es muy complejo el tema y tiene muchas consecuencias jurídicas en cuanto a esto que hacía ruido desde el origen. Sí, y lo que debemos tener en cuenta, y es un debate muy grande, que no es una persecución en contra de una firma determinada, sino que el sistema es lo que está mal. Las profesiones no se franquician, no se puede admitir, ¿sí?, que quien es el matriculado delegue actividades que no son delegables. ¿Se entiende el concepto? Me parece que en este sentido debemos ser bien claros para nosotros efectivamente manifestar que las profesiones no se franquician independientemente de cuál sea el sistema de franquicia que se esté utilizando. Coco, ¿seguís allí? Sí, sigo acá. Perfecto. Sí. Quedan 5 minutos porque tenemos que ser muy respetuosos del horario. Gustavo, no sé si hay preguntas, pero previamente le doy a Coco para que cierre esta idea. No, a ver, coincido en un todo, obviamente hay cuestiones, nosotros acá que lo que quiero decir que tuvimos otro tema muy importante, es la lucha que tenemos contra la 58-59, que fue la mal llamada ley de alquileres, que en realidad lo que se hizo, o sea, la gran idea de los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue, hay una crisis habitacional generada por el Estado, ¿no? La crisis habitacional, bueno, que los corredores inmobiliarios le prohibimos cobrar a los inquilinos, donde se ha desnaturalizado la esencia de lo que es el corredor inmobiliario, que es la intermediación entre inquilino y propietario, entre locador y locatario. Entonces, si vos tenés 2 comitentes o 2 clientes, y unís esa oferta y demanda, tenés todo el derecho del mundo, porque trabajás para los dos, a cobrarle a cada parte. Bueno, por suerte tenemos el fallo de inconstitucionalidad, todavía no está firme porque está el Tribunal Superior de Justicia, y eso derivó tal vez de una mala decisión, de alguna resolución que en algún momento sacó el Colegio Profesional Inmobiliario de Cava, pero bueno, por eso es importante esto que hablábamos de los dirigentes, que cuando van a hacer alguna resolución, cuando lleguen el momento, piensen bien lo que se va a hacer, porque genera consecuencias. Así que bueno, eso es todo.
Y muchas veces los asesores podemos llegar a ser tildados de cautelosos, pero en ese momento tenemos que desapasionarnos completamente y nunca asesorar a nuestros dirigentes en que adopten una resolución en contra de la ley de creación o en contra de la Constitución que después puede llegar a traer consecuencias. Hoy en día la situación, Coco, en Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la siguiente. Existe una ley que la ley estableció que no se le podía cobrar honorarios a los inquilinos. Correcto. Y fue cuestionada por vía de inconstitucionalidad por el colegio. Y tenemos el fallo de inconstitucionalidad de la Sala 2 del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario, que, bueno, que lo declaró inconstitucional, por supuesto. Encima, ahora con la nueva ley de alquiler, la 27.551, se ratificó el 1351. Fíjense, es el primer artículo, el único artículo del Código Civil y Comercial que es tan importante la tarea del corredor inmobiliario que le da una incumbencia profesional al corredor inmobiliario del Código Civil y Comercial. Así que bueno, tenemos esperanzas que pronto salga el fallo del Tribunal Superior de Justicia que ratifique la inconstitucionalidad y bueno, que eso ya quede en el pasado. Pero fíjense, La Pampa hoy está sufriendo exactamente lo mismo, Río Negro acaba de sacar también la legislatura algo parecido, y bueno, mientras los funcionarios o legisladores sigan el canto de las sirenas de algunas agrupaciones políticas que se camuflan como agrupaciones de inquilinos sin tener para saber cuántos asociados, bueno, así nos va, ¿no? En fin. Coco, tengo una pregunta y después le doy la palabra a Gustavo Mallea. ¿La carga pública y la delegación de poder por parte del Estado obliga a participar activamente en la sociedad y defender los intereses del sector? Pero los colegios ¿deben y pueden expedirse sobre temas políticos? Bueno, a veces es muy difícil cuando vos estás debatiendo cuestiones que no salen, siempre hay una cuestión política detrás. Obviamente lo que creo que tiene un colegio, lo ideal es que no exprese ninguna posición para un partido determinado o para una idea política determinada. O sea, pero sí, por supuesto, que cuando hace una opinión sobre cuestiones relacionadas con los desarrollos inmobiliarios, con toda una política inmobiliaria, bueno, que claramente pueda asesorar a los gobernantes para que tomen la mejor decisión, porque lo que quieren los colegios es que las leyes que se saquen sean buenas, porque de eso viven en el día a día quienes más conocen a inquilinos, propietarios, compradores, vendedores, son los que trazan. Ustedes quieren tener buenas leyes porque de eso viven. Y que sean justas para todos, y no que generen efectos negativos. Exactamente. Si vamos a hablar de escrituras, hablemos con el Colegio de Escribanos. Si vamos a hablar de alguna afectación a un derecho, hablemos con el Colegio de Abogados. Si vamos a hablar de alguna cuestión de importancia vital en materia de alquileres, hábitat, desarrollo y demás, obviamente que los colegios inmobiliarios y los conjuntos que se dan a nivel nacional son los más especializados. Mariano, fíjate, ustedes también sé que están haciendo un laburo impresionante en Córdoba. Nosotros, a partir de que se empezaban a tirar estadísticas truchas en los medios televisivos, se empezó a trabajar en cuanto era, por ejemplo, ahora durante la pandemia, la morosidad en materia locativa, tanto comercial como de vivienda. Y los números fueron sorprendentes, pero se hicieron sobre 40.000 relaciones locativas. Ese acceso a la información la tienen muy pocos, reales, precisas. Es a través de los matriculados, porque un matriculado de pronto administra o tiene a su alcance, cada uno tiene 200 contratos de alquiler, 300, la sumatoria de todos te da un marco importante para poder hacer estadísticas serias que a los gobernantes les sirven y muchísimo. Mariano, Jorge, Coco, Marian, como les decimos en confianza, estamos inmensamente agradecidos por el panel, por haber cumplido el desafío. Estamos ya pisando los 50 minutos. Yo me animo, disculpen el atrevimiento, a puntear, a sacar como esos grandes corolarios del encuentro de hoy, desde que recorrieron la relevancia que tiene la figura jurídica de un colegio profesional, que hablaron la representatividad y lo que implica ser una autoridad de un colegio profesional, con esa carga que eso implica,
hablaron también de lo que es el ser profesional, y si los detenemos en los dos términos, el ser en toda la humanidad y carga que eso implica, y en el de profesionalidad o ser profesional, lo que implica de la titulación, lo que implica de no trabajar con no profesionales. Hablaron en relación a ese concepto de la incumbencia, que me parece muy clave, cuando hablan del resto del mundo o del concierto de las profesiones, el detalle y el desglose de lo que tiene que ver con cada incumbencia, eso también es un mensaje muy bueno. Hablaron de que en un ejemplo particular como es la franquicia, y está buena la aclaración, y no es por ir con ese concepto, sino porque la profesión no se franquicia, y ese me parece que es un axioma muy fuerte y relevante. Hablaron de los honorarios, que es un concepto, una idea tan fuerte que hay que dejar instalada, no cambiar la idea de ese concepto que se arrastraba de comisión por el que hoy es y tiene que tratarse, que es honorarios, que se asocia a lo profesional. Hablaron fundamentalmente de la incumbencia social desde lo jurídico. Así que creo que el objetivo está más que cumplido. Felicitaciones a ambos, Mariano, Coco, por esto que, insisto, sé que es un desafío en 50 minutos poder transmitir o concluir estas ideas. Los felicitamos, hemos cumplido entonces con este segundo encuentros casi burbujas que hacemos de este programa de formación directiva. Reiterarles, antes de que los podamos saludar y ya hacer el cierre, que cada 15 días este curso continúa, que estamos en la misma sala, y que es muy gratificante tener el promedio de asistentes que hemos ido teniendo muy parejito, 50 desde que arrancaron y 50 se sostuvieron a lo largo de todo el encuentro. Solo los invito a que una reflexión final, alguna idea fuerte que quieran reafirmar en los últimos segundos. Mariano, le damos la palabra primero a Coco para que, como gente de la casa, estamos de local, lo haga cierre de vos, Mariano. Y quiero destacar algo, así ya no lo hago más largo y cierro yo con esto. Agradecer, porque algo mencionaba recién cuando empezábamos, hay gente, lo veo a Juri, lo veo al Colegio de Rosario, porque estuvo su presidente, pero también van a estar algunos de sus integrantes en los próximos módulos, a CUSIGBA y al CPI Córdoba por el enorme logro de esta conclusión para este curso que organizamos desde el CPI Córdoba. Coco, todo tuyo. Bueno, muy agradecido a Córdoba, y lo que les quiero decir es que cuando nosotros nos sentamos muchas veces con funcionarios públicos, le decimos, hay algo que es muy importante, los profesionales somos puentes generadores de conductas. Somos puentes generadores de conductas. No se olviden nunca de eso. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos con los funcionarios, se saquen buenas leyes, porque nosotros las tenemos que transmitir y queremos que eso vaya bien. Nosotros, la verdad, que la nueva ley de alquileres, lo que más buscábamos es que fuera un éxito. Y lamentablemente, lo primero que se está viendo es que no lo es. Y que usen a los profesionales, los dirigentes, también los que están en la política a nivel general, porque nosotros somos los que tenemos que transmitir esas leyes y son los que tenemos que trabajar, tanto abogados, arquitectos, funcionarios, y que bueno, que no nos den la espalda. Y la verdad que en el último tiempo hemos visto todo un marco regulatorio del Estado que no escuchan a los que están en el día a día. Y es muy importante esto de que los profesionales, insisto, somos puentes generadores de conducta con la sociedad, y que tenemos un lugar privilegiado y muy importante en Argentina, tan golpeada, y que Dios quiera podamos salir entre todos unidos para adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Coco. Me parece que como reflexión final, sumando a esto, en el entramado que tiene un corredor público inmobiliario con sus clientes, con locador y locatario, con un comprador y un vendedor, pero también con su colegio profesional, con sus colegas, me parece que es importante recordar esta cuestión de carácter profesional. Y profesional se tiene que ser en todos lados, tanto en el ejercicio de la profesión, tanto cuando uno tiene una función dirigencial, y en vez de preguntar qué hace mi colegio profesional por mí, sería bueno preguntar qué hago yo por mi colegio profesional, qué puedo aportar, ¿sí? ¿Qué puedo hacer por mi profesión? Y en algún punto tener en cuenta este carácter profesional, que las profesiones no se franquician, que no tengo que compartir
honorario profesional con alguien que no es matriculado, fundamentalmente porque estoy bastardeando la misma profesión que es la que me da el sustento y el carácter alimentario de mis honorarios, ¿sí?, profesionales, no llamarle comisión, como efectivamente estábamos diciendo, y en algún punto a mí siempre me gusta terminar con esta cuestión para que efectivamente se den cuenta de la diferencia entre un comerciante y un profesional. Cuando muchas veces ustedes suelen decir, y lo que pasa es que el cliente siempre tiene la razón. Eso es una mentira. El cliente siempre tiene la razón en una mercería, en un supermercado, en un lugar en el cual se esté desarrollando el comercio. Cuando hay un profesional, el que tiene la razón no es el cliente. Quien tiene y debe tener la razón es el profesional que debe dar la información veraz. Y luego el cliente tiene la posibilidad de decidir con la información que le dieron ustedes como corredores públicos inmobiliarios formados y profesionales. Nada más, Gustavo Mallea, nada más. Gracias a Virginia Manzotti, Alejandro Adroa, a toda la comisión directiva, y fundamentalmente me honra estar en un panel conjuntamente con Coco Irigoyen, que siempre ha sido tan generoso y tan humilde en el desempeño de sus actividades profesionales y en el reconocimiento del trabajo que realizan los colegios del interior, haciéndolo fundamentalmente desde Buenos Aires. Gracias, Coco. No, gracias a vos, Mariano, para mí es un placer. Sos un amigo y chapó Córdoba, porque están haciendo un laburo impresionante. Gracias, Coco, muchas gracias por tus palabras. Vicky, te cedo para el cierre, que vos nos despidas, ya nos estamos yendo. Sí, sí, por supuesto, no quiero demorarlos más. Gracias, Coco, la verdad que es muy lindo tenerte cerca siempre, porque nosotros vemos que tu defensa de la profesión es leal, es con fundamento jurídico y con una profesionalidad enorme, así que te agradezco mucho, nos hace muy bien tenerte y espero que no sea ni la primera ni la última, así que te esperamos por Córdoba siempre. Gracias, Gustavo. Este es un proyecto que nació de una conversación con un café entre los dos, y hoy por hoy hay personas, hubo 59 personas que están escuchando y que están viendo cómo es un colegio profesional, cómo es su colegio profesional y toda la implicancia que eso tiene. Por ahí no tenemos tanto tiempo para ser dirigentes en algunos casos, pero sí por lo menos tener el conocimiento, acercar alguna idea, algún cambio. Veo que está gente joven, está Nico Cairuz, que se ha incorporado a nuestros equipos. Hola Nico, a mucha gente, Marisa también, Marisa Herrero, o sea, necesitamos que la gente joven se acerque porque podemos defender entre todos la profesión. ¿Sí? Este logro de Buenos Aires con respecto a RIMAX es muy importante y fue muy importante. Entonces vamos a trabajar nosotros como dirigentes y ustedes como CPI. Miren, les cuento algo. Cuando yo me matriculé, éramos 300 matriculados de esta ley. Y por supuesto que cuando nos planteaban negocios, éramos tan pocos los CPI que tuvimos que plantear en una reunión directiva, decir, no podemos trabajar con gente datera, no podemos trabajar con gente ilegal, no podemos seguir trabajando con martilleros. Y de a poquito empezamos a decir, ¿tenés matrícula CPI? ¿Tenés matrícula CPI? Cuando nos llamen por teléfono, lo único que tienen que preguntar, discúlpame, vos sos colega, sí, ¿qué matrícula CPI tenés? Déjame que lo constate y después te llamo. Y cuando no es colega, no hay que llamar, porque nos tenemos que defender entre todos. Esto que parece tan fácil, no es tan fácil en una situación económica como la que estamos viviendo. Cuando hay pocos negocios, cuando cuesta alquilar, ¿sí? Pero mantengamos, y yo siempre digo, defendamos con pasión lo que hacemos. Nosotros hacemos nuestra parte desde el colegio, ¿sí? Pero ustedes como CPI hagan la suya. Así que yo les agradezco mucho y vamos para adelante. Y no a no caer. Tenemos pandemia, malaria económica, por ahí dirigentes políticos que no nos entienden. No caigamos, le metamos fuerza y no nos endeudemos y tratemos de sacar adelante nuestro negocio, nuestra profesión y sobre todo nuestras familias, que es lo más importante. Un abrazo a todos y nos estamos viendo re prontito. Chau, chau. Nos vemos de acá a 15 días. Adiós, que sigan muy bien todos.